primer briefing táctico. En este primer briefing táctico abordaremos los siguientes puntos. En primer lugar, analizaremos la definición de sustancia pura. Posteriormente, exploraremos el equilibrio de fases y el comportamiento termodinámico. Por último, realizaremos un análisis de la representación gráfica de variables termodinámicas a través de diagramas. ¿Qué es una sustancia pura? En primer lugar, es importante entender qué se considera una sustancia pura. Una sustancia pura es aquella cuya composición química no varía. Puede existir en más de una fase, ya sea líquido, vapor o sólido, pero siempre estará formada por los mismos componentes químicos. Por ejemplo, el agua en sus distintas fases es una sustancia pura, ya que en cada fase está compuesta únicamente por moléculas de agua. Por otra parte, una mezcla de aire líquido y aire gaseoso no se considera una sustancia pura, ya que la composición de cada fase líquida y vapor es diferente. Cada fase tiene distintas proporciones de gases, como nitrógeno, oxígeno, dióxido de carbono y otros componentes presentes en el aire. Sin embargo, algunas veces una mezcla de gases como el aire se considera una sustancia pura siempre y cuando no haya un cambio de fase. Equilibrio de fases de una sustancia pura. Para comprender mejor el equilibrio de fases, imaginémonos un tanque cilindro-pistón que contiene 1 kilogramo de agua a una presión constante de 0,1 megapascal y una temperatura inicial de 20 grados centígrados. Al suministrar calor, la temperatura y el volumen específico comienzan a aumentar, mientras que la presión permanece constante debido al pistón que mantiene la presión estable en el sistema, tal como se puede ver en el tanque número 2. La temperatura sigue aumentando hasta alcanzar los 99,6 grados centígrados, momento en el cual ocurre un cambio de fase y el agua se convierte en vapor. Durante esta transición, la temperatura y la presión se mantienen constantes, porque el calor suministrado se utiliza exclusivamente para vaporizar el agua. Sin embargo, el volumen específico aumenta significativamente debido a la formación de vapor. Este cambio de fase implica una expansión en el volumen del agua, ya que las moléculas de líquido se transforman en moléculas de vapor, ocupando un mayor volumen. Esto se evidencia en el tanque número 3. Continuando con el suministro de calor, el agua líquida restante se evapora gradualmente hasta que la última gota se convierte en vapor. Durante este proceso, la temperatura sigue aumentando debido a que el calor adicional se utiliza para aumentar la energía cinética de las moléculas de vapor. Al mismo tiempo, el volumen específico del vapor también se incrementa debido a la expansión térmica, como se puede observar en el tanque número 4. Comportamiento termodinámico de una sustancia pura. Ahora vamos a estudiar el comportamiento termodinámico de una sustancia pura, y para ello es fundamental tener una clara definición de la temperatura de saturación. Esta temperatura es aquella en la que la sustancia se evapora a una presión específica, la cual es conocida como presión de saturación. Examinemos los distintos estados termodinámicos posibles para el ejemplo anterior. Inicialmente, el agua se encuentra en estado líquido comprimido, debido a la presión constante ejercida por el pistón. Al suministrar calor al sistema, la temperatura del agua aumenta gradualmente. Llega un punto en el que alcanza la temperatura de saturación para la presión constante del sistema. En ese momento ocurre un cambio de fase y el agua pasa a ser líquido saturado. En este estado, el agua se encuentra en equilibrio entre líquido y vapor. La temperatura y presión se mantienen constantes durante este proceso, ya que el calor suministrado se usa solo para convertir el líquido en vapor, sin alterar la temperatura ni mucho menos la presión. No obstante, al detener el suministro de calor, es posible que aparezca la primera gota de líquido debido al proceso de condensación. Con el suministro continuo de calor, la mezcla de líquido y vapor comienzan a cambiar gradualmente. Esta etapa se conoce como zona de mezcla líquido-vapor. Durante esta fase, la temperatura y presión se mantienen constantes. A medida que se suministra más calor, el agua se evapora progresivamente y el sistema alcanza el estado de vapor saturado. Finalmente, mediante la adición de la cantidad adecuada de calor,
La última gota de líquido se evapora por completo y el agua se transforma en vapor, lo que ocasiona un aumento en la temperatura y por ende un incremento en la energía cinética de las moléculas. En este punto alcanzamos lo que se denomina vapor sobrecalentado, donde únicamente encontramos vapor y ninguna presencia de líquido. Diagrama de variables termodinámicas. Un diagrama termodinámico es una representación gráfica que nos ayuda a comprender cómo cambian las propiedades de una sustancia durante los diferentes cambios de fase. Consideremos el siguiente diagrama donde el eje vertical representa la temperatura y el eje horizontal refleja el volumen específico. La línea que atraviesa en medio de la gráfica representa una presión constante, lo que llamamos una isobárica. Es importante destacar que en el eje horizontal no solo colocamos el volumen, también podemos representar otras propiedades como la energía interna, la entalpía y la entropía. Para entender en qué fase se encuentra la sustancia, dividimos el diagrama en diferentes zonas. La primera zona corresponde al líquido comprimido, donde la sustancia adopta el estado líquido. Se le atribuye el término comprimido debido a la mayor presión que experimenta. El punto que marca el límite entre esta y la siguiente zona es conocido como líquido saturado, donde el líquido se encuentra en el umbral de la evaporación listo para transformarse en vapor. La segunda zona se denomina mezcla líquido-vapor, caracterizada por la coexistencia en equilibrio del líquido y el vapor. Al concluir esta fase nos encontramos con un punto llamado vapor saturado, el cual es análogo al punto del líquido saturado, pero aplicado al vapor. En este punto, incluso la mínima porción de líquido se ha convertido en vapor. Por último, encontramos la zona de vapor sobrecalentado, donde el vapor se encuentra a una temperatura superior a su punto de ebullición. Si en este gráfico incrementamos la presión, observaremos que la zona de mezcla comenzará a reducirse gradualmente hasta que el líquido y el vapor saturado converjan en un solo punto. A este punto se le conoce como punto crítico. En esta instancia, los estados de líquido y vapor saturados se equiparan. Finalmente, si unimos todos los puntos de líquido saturado, vapor saturado y punto crítico, vamos a obtener un domo de saturación. Estos diagramas pueden ser utilizados para representar diversos procesos termodinámicos, como por ejemplo un proceso isotérmico en el cual se grafican las propiedades de presión versus volumen. Fin del primer briefing táctico.